Siempre fui fan de las muñecas de porcelana. Me encantaban aquellas figuras que parecían estar casi vivas, tan hermosas y delicadas, con unos ojos tan penetrantes. Una tarde me encontraba en el jardín que mi madre siempre regaba por las mañanas, cuando me percaté de un extraño olor que provenía de una caja de madera. Al observar qué había en ella, se me erizó la piel. Era nada más y nada menos que mi pequeña perrita, y ella estaba muerta. Lo que más me sorprendió fue ver a una de mis muñecas sentadas en el jardín, manchada de sangre. La tomé y la lancé lo más lejos que pude. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí, ya que días después, todas mis muñecas aparecían en diferentes lugares de mi casa. No entendía por qué. Lo único que se me ocurrió fue tirarlas a la basura. Desde entonces he vivido más tranquila. Una noche, mis hermanos y yo decidimos jugar a la Ouija. Comenzamos a realizar las típicas preguntas. ¿Hay alguien en esta habitación? Dinos quién eres. Mientras el vaso se desplazaba por sí solo en el tablero, 2 palabras fueron deletreadas: el diablo. Al leer esto, intentamos escapar de la habitación, sin embargo, fue imposible. En ese momento, una densa neblina comenzó a inundar la habitación, mientras una figura se materializaba ante nosotros. Se trataba de un rostro deforme y demoníaco que emitía malévolas carcajadas para luego desvanecerse. Le contamos a nuestros padres lo que pasó. Desde entonces no han dejado de vigilarnos, ya que aquella noche una extraña marca apareció en nuestra cabeza. Era como una quemadura formada por los números 666, y esa marca significa que nuestras almas son del diablo. Mi tío siempre se caracterizó por el hecho de ver cosas sobrenaturales y sentirlas, pero un día tuvo un contacto más cercano con el más allá, con el diablo. Él falleció 7 días después de mi nacimiento. Al crecer, siempre que mi madre me dejaba sola en la casa, me la pasaba en llanto. Cada noche sentía una presencia. A veces, al abrir mis ojos, podía ver una sombra con cuernos que se burlaba de mí, y otras veces solo escuchaba cómo me susurraban cosas extrañas al oído. Fue así como la llegada de la noche se convertía en un infierno para mí, hasta que por fin fueron a hacer una oración. Creyendo que ya todo había terminado, una amiga de mi madre, quien le había dicho que veía una presencia maligna detrás de mí, murió 7 días después del nacimiento de mi hermano. Así que ya sabemos qué va a pasar. He escuchado historias sobre algunos hombres que se disfrazaban de conejos y se tomaban alguna foto linda con un niño para después abusarlo y asesinarlo. Un día estaba esperando a mi madre afuera del centro comercial cuando encontré a un conejo. Su disfraz me aterrorizaba, pero él solo me saludó desde lejos, así que no le di mucha importancia. Cuando llegó la noche, decidí abrir la ventana de mi habitación para que el viento entrara. Al abrirla, me asusté bastante. Vi a ese mismo conejo del centro comercial desde afuera de mi casa, mirándome fijamente. Aterrada, cerré la ventana y me fui a dormir. Al día siguiente, cuando me desperté, había una nota al lado de la ventana que decía: ¿quieres una foto conmigo? Desde ese día ya no supe nada de aquel conejo. Lo que sí sé es que él es como los demás conejos, un pedófilo que le gusta tomarse fotos con los niños. Una noche, mi hijo se despertó en la madrugada con gritos ahogados. Angustiada por saber qué sucedía, me dirigí de inmediato a su habitación. Al entrar, pude escuchar escasamente golpes en algún rincón. Cuando me acerqué a su cama lo vi. Estaba temblando y bastante pálido. Sus ojos se miraban llorosos. Preocupada le pregunté: «Hijo, ¿qué te sucede?». A lo que mi pequeño me respondió: «Mamá, hay alguien en mi armario», mientras apuntaba con su dedo. Yo con cierta gracia le dije que eso era imposible, que seguramente era un mal sueño, o eso es lo que yo pensaba. Aún así, fui hasta el armario solo para cumplir con su capricho, pero al abrirlo y para mi horrida sorpresa, ahí estaba mi hijo, sentado, con la cabeza agachada y temblando mientras balbuceaba: «Mamá, hay alguien en mi cama».
Un día muy normal, como cualquier otro, estaba llegando a casa de un paseo. Sentía que alguien me observaba, pero al darme la vuelta no vi a nadie. Aquella tarde pasó algo que nunca olvidaré. Me encontraba llegando a casa. Enfrente mío había una calle larga y otra en la lateral. Como me había quedado sin batería, casi no podía ver nada. Fue entonces cuando vislumbré a una persona de apariencia sobrehumana. Sus brazos y piernas eran largos, y no sé si era mi imaginación, pero no tenía rostro. Salí corriendo y llegué a casa temblando. Mi hermano me preguntó si me sentía bien y yo le conté sobre lo que había visto. No me creyó, pues solamente me dijo que estaba loca. Ya ha pasado mucho tiempo desde lo sucedido. Lo más impresionante fue que al otro día estaba revisando unas fotos de cuando era pequeña y esa figura aparecía en cada una de ellas. Era un día como cualquier otro. Estábamos en la escuela, ansiosos porque terminara el día, ya que era el último día de clases. Mis amigos y yo decidimos hacer una fiesta para festejar el fin del curso. En la hora del almuerzo decidimos ponernos bien de acuerdo cómo es que iba a estar organizada la fiesta. Todos coincidimos en que la fiesta comenzaría a las 8 de la noche, en casa de Esther, una amiga nuestra. Las clases terminaron y yo iba camino a casa. A mitad del camino me encontré con Fanny, una vieja amiga de esta Esther, la cual ya no hablaba mucho e intentaba siempre alejarse de ella. «Hola», le dije, «¿quieres ir a la fiesta de fin de curso en casa de Esther?» «No, yo no iré a esa casa nunca más en mi vida». La miré completamente confundida y le pregunté, «¿Pero por qué?» Y ella solo se fue. Llegué a mi casa y comencé a buscar mi mejor ropa para ir al fin del curso. Encontré un vestido hermoso, a mi parecer, y dije, este es el indicado. Dieron las 7:37 de la noche, comencé a alistarme para ir a la fiesta en casa de Esther. Estaba algo nerviosa porque nunca había ido a casa de ella, pero mis amigos me habían explicado por dónde debía pasar para llegar a su casa, así que cuando salí de la mía caminé un buen rato hasta llegar a lo que era un callejón sin ninguna luz. Pero coincidía con el camino de las indicaciones que me dieron mis amigos. Comencé a caminar y de pronto el viento comenzó a soplar muy fuerte. Unas gotas comenzaron a caer sobre mi rostro. Yo seguía caminando hasta darme cuenta que estaba completamente perdida. En el camino no había ninguna casa, ninguna luz que alumbrara el camino. De pronto comenzaron a escucharse pasos detrás de mí y pensé, ¿serán algunos amigos que vienen a la fiesta? Volteé la mirada para ver si alguien venía, pero no vi a nadie y solamente pensé que era mi imaginación. Seguí caminando hasta pasar por lo que parecía una casa abandonada. La casa era pequeña y esta parecía que se iba a caer de lo vieja que estaba. De pronto se desató un fuerte aguacero y comencé a mojarme. Entonces decidí comenzar a correr porque no quisiese meterme a esa casa abandonada. En eso vi un árbol grande delante de mí y decidí refugiarme ahí mientras paraba un poco el aguacero. Estuve ahí como 1 hora y el agua estaba igual e incluso parecía cada vez más y más intensa. Mis zapatos estaban igual de mojados que mi ropa. Comencé a sentir mucho frío. De pronto, a lo lejos del camino, vi que una luz se encendió. Era opaca, muy débil, pero una luz que alumbraba en la orilla del camino. La miré fijamente y en la luz había una silueta. Parecía una mujer con un vestido largo. Estaba ahí parada. En medio de la lluvia, pensé, ¿qué hará esa mujer ahí? En ese lugar, a esta hora y sobre todo con esta lluvia. Decidí acercarme para verla mejor. A medida que me acercaba, comencé a sentir un escalofrío en todo mi cuerpo. Estando ya a pocos metros de la figura, noté que su rostro estaba cubierto por el cabello y que tenía sus manos llenas de sangre. Me asusté y comencé a alejarme, y en un momento esa cosa alzó su mirada hacia mí. Tenía la cara deforme y me miraba con un rostro diabólico y demoníaco. En eso, ella comenzó a caminar hacia mí.
Yo comencé a gritar y a correr por todo ese camino oscuro. Escuchaba sus pasos atrás de los míos. Pensaba que en cualquier momento me alcanzaría y me llevaría con ella al infierno. De pronto noté que estaba corriendo en círculos y que la pequeña luz que había visto comenzaba a debilitarse cada vez más. Entonces dejé de escuchar los pasos de la mujer que me seguía. Estaba parada temblando con una inmensa oscuridad. De pronto comenzó a relampaguear y en la casa vieja que estaba al lado de la luz vi los cuerpos de mis amigos. Todos masacrados y ensangrentados, y afuera de la casa estaba la mujer con la bata blanca, sosteniendo un cuchillo en su mano. Comencé a correr desesperadamente por la oscura calle, hasta que por fin salí de ese callejón sombrío. Corrí lo más rápido que pude, hasta llegar a mi casa, donde mi madre me recibió y me abrazó. Notó mi rostro pálido, mi cuerpo temblaba y no podía ni hablar. Mi madre me acompañó hasta mi habitación y me arropó hasta que por fin me tranquilicé y me quedé dormida. En la mañana siguiente desperté y bajé al comedor para desayunar, pensando que lo de anoche no había sido nada más que un horrible sueño. Bajé y miré que había un periódico en la mesa donde decía que habían encontrado los cadáveres de unos jóvenes de preparatoria descuartizados en el interior de una vieja casa. De pronto, una hoja se desprendió y cayó al suelo. La tomé, decía con letras grandes y escritas con sangre: "Ahora voy por ti". Estaba tan enamorada que le puse flores en su cabello y él me regaló sus ojos. Yo le regalaba chocolates y él me regalaba su corazón. Yo le di mi amor y él me ofreció su vida. El problema se dio cuando él decidió dejarme solo por falta de aceptación familiar. Un día lo vi salir de la mano con una mujer. Era hermosa, bien vestida y adinerada. Estaba tan lastimada que realmente solo pensaba en vengarme, así que lo llamé para que fuera a mi casa. Cuando llegó, le pegué en la cabeza con un martillo. Mientras estaba inconsciente, tomé una cuchara y le saqué los ojos con delicadeza. Luego le abrí su camisa y le destrocé el pecho para sacarle su corazón. Lo envolví en bolsas negras y lo llevé a su casa. Le puse un letrero que decía: "Solo tomé lo que era mío, les devuelvo el resto". Después de todo, solo reclamé lo que me pertenecía. ¿Tú crees en la reencarnación? Una pareja recién casada tuvo su primera hija a los pocos meses de gestación. Sin embargo, la niña nació con deformaciones que llamaban la atención de sus vecinos. A causa de eso, se produjeron chismes y que hablaran mal de la joven pareja. La pareja, cansada de los chismes, en un momento de desesperación, se llevó a la criatura y la tiró en un río. Por un tiempo, la culpa se echaba a la pareja, pero las cosas empezaron a mejorar para ellos, ya que a los pocos años tuvieron otra hija. Esta vez, la criatura era saludable y hermosa. Aquel oscuro evento que representaba el horrido asesinato de su hija fue desapareciendo con el pasar del tiempo, y así comenzaron a vivir en completa felicidad. Un verano, la familia decidió salir de viaje en un crucero. La nave zarpó y no tardó mucho antes de que dejaran de observar tierra a su alrededor. Se encontraban los tres contemplando el paisaje desde el barandal del buque y sin esperárselo, la pequeña miró a sus padres. Su voz tan dulce y suave cargaba un aterrador mensaje. «Mami, papi, no volverán a tirarme al agua de nuevo, ¿o sí?» La noche del sábado pasado, mis padres salieron a una junta muy importante, así que me quedé sola en casa. Me fui a dormir temprano, pero me desperté en medio de la madrugada, ya que pude sentir cómo mi perrito se subió a mi cama. Recuerdo que solamente se puso a lamer mi cara con desesperación, mientras hacía sonidos como de lamentos, de tristeza como cuando pide comida o algo así. Desconcertada por la situación, solo le dije: «¿Qué quieres? ¿Tienes hambre?». Enseguida estiré mi mano para encender mi lámpara. Cuando se iluminó mi habitación, resulta que no había nada, ni nadie. La puerta estaba cerrada. Ahí fue cuando me di cuenta que en realidad mi perrito no estaba en mi habitación y que nunca lo estuvo. Me levanté asustada para ir a la cocina, y ahí estaba él, durmiendo muy placenteramente en su camita.
Sigo sin entender qué era eso que me lamió y lamentaba sin parar. El día de hoy tuve otra pesadilla de nuevo. Con las piernas temblorosas me levanté a tomar un vaso de agua fría. Me senté en la mesa ubicada en el centro de la sala a tomarla y a calmarme un poco. De un momento a otro, las copas colgadas en el modular de la cocina comenzaron a caerse. Tomé otro sorbo de agua y rodé los ojos fastidiada. Me levanté a limpiar ese desastre y una voz masculina me susurró a mis espaldas. Sin tomarle importancia, volví a rodar los ojos, llené nuevamente el vaso de agua fría y me dirigí a la habitación de mi abuela, dejándoselo en la mesita de luz. Por último, me acerqué a ella, le di un beso en la frente y acomodé su camisón. Eso sí, sin tocar el trozo de cristal clavado en su cuello. Desde pequeña he tenido una excelente relación con un chico de mi cuadra. Actualmente tengo 19 años y él tiene 18. Siempre nos hemos llevado bien. Desde el día que nos conocimos compartíamos todo. Conocíamos cada detalle del otro e incluso lo llegué a apreciar tanto que terminé enamorada locamente de él. Hasta que un día todo cambió. Era costumbre salir casi todos los días juntos. Un viernes salimos, lo fui a dejar a su casa. Alrededor de las 11 de la noche, ese día recibí una llamada de su madre preguntando si su hijo estaba conmigo. Le dije que no, que yo lo dejé en su casa por la tarde. Al día siguiente, él aún no aparecía. Sus padres llamaron a la policía e inició la búsqueda. Yo participé como voluntaria durante todo el fin de semana. No lo encontramos en esos días. La madrugada del lunes, alrededor de las 2 de la mañana, recibí una llamada de la madre de mi mejor amigo, diciendo que ya lo habían encontrado. En ese momento, varias emociones se desencadenaron en mi mente y en mi corazón. Su madre me dijo que si quería lo fuera a ver. Por supuesto, salí de casa y fui a la de mi mejor amigo a ver qué pasaba. Llegué y toqué la puerta. Su madre salió, pero me extrañó completamente la expresión de su rostro. Parecía no tener ninguna emoción. Ella me dejó pasar. En la sala se encontraba el padre de mi mejor amigo, conversando con un oficial. De igual manera, la expresión del rostro del padre me extrañó por completo. La madre de mi amigo me dijo que él se encontraba en su habitación, así que subí. En el pasillo se encontraba otro oficial, me detuvo y me preguntó quién era. Estaba a punto de responder cuando la madre de mi amigo le dijo que me dejara pasar. Entonces entré en su habitación. Él estaba acostado. Le dije que estaba muy preocupada por él y él solo me miró extrañado. Pude escuchar cómo balbuceó y solamente supuse que quería descansar, así que salí de su habitación, bajé las escaleras y fui a la sala en donde estaba el oficial. Le pregunté que en dónde lo había encontrado y él solo me dijo, caminando por fuera del parque. Le pregunté si estaba solo o acompañado y me dijo que estaba completamente solo y deambulando por las afueras del parque. La verdad, no me sorprendió eso, ya que a él le gustaba andar por el parque. Tiempo después llegué a casa y al día siguiente fui al instituto. Él no fue, pero todo el día pensé en él. Pero me encontraba completamente intrigada y con un escalofrío que recorría todo mi cuerpo. La razón de eso es que esa tarde del viernes mi mejor amigo y yo estábamos en el parque. No pude contener mis sentimientos y le confesé todo lo que sentía por él. Sin embargo, él solo me dijo que me veía como una amiga más. Realmente estaba tan enojada, tenía mucha impotencia y lo ataqué. La furia que tenía me cegó y lo maté. Oculté su cuerpo cerca de unos árboles, esperando a que nadie lo encontrara y luego me fui a mi casa. Cuando recibí la llamada de su madre diciendo que lo encontraron y que estaba en casa, esperaba ver su cuerpo siendo velado. Así que al verlo vivo me invadió el miedo por completo y estaba deseando que solo fuera una pesadilla. El lunes por la noche no podía dormir y me di una vuelta en mi cama, pero mi mejor amigo estaba ahí,
viéndome y no me podía mover. Él solo me dijo, ¿aún me quieres? Eso es lo último que recuerdo. Ahora me encuentro observando a mi madre llorando incontrolablemente mientras abraza a mi mejor amigo. A unos metros está mi padre, arrodillado frente a una placa de mármol en la cual mi nombre está escrito. Mi mejor amigo me mira fijamente y me pregunta nuevamente, ¿aún me quieres? Los vecinos pueden ser los mejores amigos o algunos pueden ser seres siniestros con problemas psicológicos. Recuerdo cuando una familia se mudó al frente de mi casa, parecían ser buenas personas, pues el padre de familia era un destacado pediatra, la madre una dedicada ama de casa y los hijos eran estudiosos con grandes metas. El pediatra se había convertido en el médico número 1 de la zona, pero todo cambió cuando algunos niños empezaron a desaparecer. Nadie parecía ser sospechoso hasta que una noche se escuchó el grito de un niño dentro de la casa de los nuevos vecinos. La policía fue alertada y llegó al lugar para inspeccionar. Al llegar, se dieron cuenta de que la casa estaba vacía, no había nadie, solo quedaban los muebles. Los vecinos se dieron a la fuga, pero dejaron una pequeña evidencia en el sótano de la casa, los cerebros de los niños robados, todo bien empacado y congelado en el refrigerador, listo para una comida ocasional, pues resulta que solo eran una gran familia de caníbales. Hace poco tiempo hubo una masacre en la preparatoria de mi hijo, en la cual él fue asesinado. Aún no asimilo la gravedad de las cosas. Solo recuerdo que me encontraba en mi trabajo cuando me llamó la policía, mencionándome sobre el atentado, que mi hijo había muerto y que debía dirigirme a la estación. Al llegar, vi a mi hijo, solo abracé su cadáver envuelto en una bolsa negra y lloré de la manera más amarga. Al pasar varios minutos, pude encarar al asesino de mi hijo. Yo solo le preguntaba una y otra vez, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo mataste? Mientras me hundía en una completa agonía, pero él solo se paró frente a mí, me miró fijamente y emitió unas palabras que nunca olvidaré. Lo siento mucho, pero él se negó a soltar el arma. Ya había matado a varios estudiantes. Estaba tan enamorada que le puse flores en su cabello y él me regaló sus ojos. Yo le regalaba chocolates y él me regalaba su corazón. Yo le di mi amor y él me ofreció su vida. El problema se dio cuando él decidió dejarme solo por falta de aceptación familiar. Un día lo vi salir de la mano con una mujer. Era hermosa, bien vestida y adinerada. Estaba tan lastimada que realmente solo pensaba en vengarme, así que lo llamé para que fuera a mi casa. Cuando llegó, le pegué en la cabeza con un martillo. Mientras estaba inconsciente, tomé una cuchara y le saqué los ojos con delicadeza. Luego le abrí su camisa y le destrocé el pecho para sacarle su corazón. Lo envolví en bolsas negras y lo llevé a su casa. Le puse un letrero que decía, solo tomé lo que era mío, les devuelvo el resto. Después de todo, solo reclamé lo que me pertenecía. Era fin del curso y teníamos una increíble fiesta. Dieron las 8 de la noche y me dirigí a la casa en donde sería aquella reunión. Seguí el camino que me habían dicho mis amigos, sin embargo, no había ninguna casa y era demasiado oscuro. Recuerdo que comenzó a llover cuando a unos metros de mí se iluminó aquel camino. En medio de la luz estaba una mujer alta y delgada. Su piel era pálida y su cabello negro. En la mano tenía un cuchillo. Asustada decidí irme de ahí, pero ella comenzó a gritarme y a perseguirme. Podía escuchar sus pasos detrás de mí, hasta que por fin logré llegar a casa. A la mañana siguiente había un periódico debajo de mi puerta. Ahí venía la noticia sobre unos estudiantes asesinados. Ellos eran mis amigos. Y en aquel periódico había una hoja llena de sangre, la cual contenía un mensaje. Ahora voy por ti.
¿Alguna vez han visto esos programas de cazafantasmas donde las personas usan tecnología súper avanzada para captar seres sobrenaturales? Bueno, yo creo que todos esos aparatos los alejan en lugar de acercarlos, o quizá quitan un poco de la esencia de lo sobrenatural y hacen parecer más a una investigación. A veces las cosas más simples los atraen, una vela, una casa fúnebre, un ambiente oscuro, qué sé yo. Tal vez solo nos sugestionamos cuando estamos en estos ambientes, o quizá realmente existen. Era un 3 de marzo, hacía frío en el pequeño pueblo donde vivía, La Lomita, así le decían. Yo trabajaba en una fábrica que acababan de inaugurar en mi poblado. En ella se hacían distintos productos a base de plásticos. Casi todos los días salía de mi casa rumbo a la fábrica a las 6 de la tarde, porque laboraba en el turno nocturno. Había una pequeña leyenda sobre la fábrica, y es que según esto fue construida al lado de un panteón. Decían que el problema no era el panteón, sino que una de las tumbas invadía espacio del terreno de la fábrica, y ésta se construyó encima. Tonterías, decía yo. Pero ese 3 de marzo fue diferente. La fábrica había cerrado una sección que se dedicaba a empacar un polvo que servía para darle color al plástico, debido a que harían una limpieza en esa área. A mi turno se le encargó ir a flejar cada componente u objeto para que no se dañara durante la limpieza, ya que esta sería a base de químicos, como si de fumigar se tratara. Era la 1 de la mañana y se me encargó terminar de flejar unas cuantas cajas restantes mientras mis compañeros seguían con sus labores en otras áreas un poco más alejadas. El cuarto donde me encontraba era muy amplio, con luces que detectaban el movimiento, por lo cual solo encendían en el lugar donde alguien estuviese trabajando para así ahorrar un poco de luz. Estaba en una esquina del cuarto, sentada con el plástico para flejar y unas cuantas cajas. Recuerdo que me paraba de vez en cuando para que la luz que estaba sobre mí siguiera encendida. De repente sentía que la temperatura del cuarto bajaba, lo cual me resultó extraño, pues el termómetro que se encontraba pegado a la pared seguía marcando lo mismo, 20 grados centígrados. Pero era tanto el frío que podía notar mi respiración en el ambiente. Busqué algo para cubrirme y encontré una bolsa negra, de esas que se usan para la basura. Ya iba a terminar el trabajo y me negaba a salir solo por un suéter. Pasaron 15 minutos más. Y por fin acabé mi trabajo. Me paré de la silla y justo cuando me paré, las luces al final del cuarto se encendieron. ¡Qué extraño!, pensé, pues la puerta nunca se abrió y nadie más había entrado. No le tomé importancia y me resigné a pensar en limpiar los restos del plástico que utilicé para flejar las cajas, pero algo llamó mi atención, un sonido muy extraño, una respiración, un jadeo. De repente, las siguientes luces que estaban como a 20 metros de mí se encendieron, dejando apagadas las anteriores. Sentí un escalofrío en mi cuerpo, una densidad en el ambiente imposible de describir y un frío extremo. Era como si estuviera en medio de una nevada. Las luces se apagaron y se encendieron las siguientes, como si aquello que estaba al final del cuarto se moviera hacia mí. Solo estaba a 2 luces de mí. Lo que sea que se escondía. Bien, basta de juegos, Gerardo. Grité, pero nadie respondió. Habían muchas cajas y estantes, así que quienquiera que fuese no podía verlo. Además, reinaba una oscuridad que nos dividía. Las 2 luces, aún restantes, que estaban apagadas, eran parecido a un túnel. Solo se podía ver la luz al final. De pronto, se apagó la luz encendida del otro lado del cuarto y se encendió la siguiente al instante. Me asusté mucho y caminé muy despacio. Me agaché y me metí debajo de un escritorio donde se hacían las juntas en esa área. Unos segundos después, se apagó esa luz y encendió la siguiente. Era como si aquello tuviera la única intención de causarme un gran susto, o al menos eso quería pensar. Se escuchó cerca, pensé. La misma respiración jadeante se escuchaba aún más cerca, acechándome. Ya no distinguía si era una respiración o una máquina, un sonido que se iba distorsionando entre más tiempo lo escuchaba.
Quise asomar un poco mi cabeza, solo para corroborar que era alguien acechándome y haciéndome una broma de mal gusto, pues no eran solo las luces, sino el frío intenso que se sentía, los sonidos y el hecho que tuvo que ser planeado con mucho cuidado. Para entrar al cuarto, sin usar las puertas que hacen mucho sonido al abrirse, al instante que asomé la cabeza por el escritorio, las únicas 2 luces se apagaron, dejándome en la penumbra, como si no hubiese nadie en la habitación, incluyéndome. Sin previo aviso, me sostuvo de mis tobillos, apenas iba a dar la vuelta, cuando de la nada jalaron con tal fuerza que me caí. Mi mentón golpeó muy fuerte contra el piso, me empezó a arrastrar por todo el pasillo que daba a la pared. Gritaba en vano, pues aparentemente nadie me escuchaba. De nuevo, giré mi cabeza para ver de qué se trataba, pero sentí cómo clavó sus garras en mi tobillo. Salieron lágrimas de frustración y temor. Estoy muerta, pensé, mientras sentía la sangre caer, sangre que iba limpiando con el resto de mi cuerpo. Seguí avanzando, arrastrada por el pasillo. «Suéltame, ¿qué hice para que me hicieras esto?», grité. Aquella criatura, con una fuerza devastadora, me lanzó contra un estante, tirándome contra él, seguido del suelo. No podía levantarme, sentía que tenía varios huesos rotos. Alcé mi mirada solo para observar aquella mórbida criatura. Era enorme, medía mínimo unos 7,5 metros, y era alto y delgado. Una sombra completamente oscura, eso era. Respiraba profundamente como si se tratara de un animal o una máquina que ventilaba. Y en donde deberían de estar sus ojos había un par de cuencas vacías que se veían blancas por dentro. Solo pasaron un par de segundos, pero me distraje lo suficiente para que aquella criatura me atravesara por el pecho. Fue un dolor instantáneo que culminó en mi muerte. Todo estaba oscuro, desaparecí, escuché unas palabras que dijeron: «Pesadilla eterna, ahora eres mío, por siempre». Era la 1:15 de la mañana y desperté en mi silla después de aquella tenebrosa pesadilla. Estaba empapada de sudor y temblando. Revisé mi pecho, mis pies y mis manos. Todo parecía estar en orden. Entonces caí a la idea, solo fue una pesadilla. Dije, mientras mi ritmo cardíaco disminuía. Alcé mi mirada, observé por última vez cada rincón de la habitación. La última luz de aquella habitación estaba encendida.